dijo mi nombre. En medio de la noche, profundamente dormido, mi compañero de piso susurró mi nombre en la oscuridad. Todavía puedo sentir el silencio después de aquello. Esa clase de silencio que no está vacío, sino demasiado lleno. Lleno de preguntas que no sabía si quería responder. Lleno de posibilidades que estaba seguro de estar inventando. Porque los heteros no hacen eso, ¿verdad? Los heteros no dicen el nombre de su amigo gay mientras duermen. A no ser que... No. Basta. Pero mi cerebro no paraba. Y mi corazón tampoco. Me llamo Lucas. Tengo 24 años. Trabajo como diseñador gráfico freelance y comparto piso con Mateo desde hace casi 8 meses. 8 meses compartiendo el mismo espacio. 8 meses de desayunos juntos, de series en el sofá, de conversaciones aleatorias sobre nada y sobre todo a la vez. 8 meses fingiendo que no sentía absolutamente nada cada vez que me rozaba sin querer. Cada vez que sonreía de esa manera. Cada vez que pronunciaba mi nombre. Pero nunca así. Nunca en la oscuridad, con esa voz medio ronca de sueño, cargada de algo que yo no lograba descifrar. Nos conocimos por casualidad. Bueno, técnicamente fue en un grupo de Facebook de gente que buscaba piso. Yo acababa de salir de una relación complicada y necesitaba urgente un lugar nuevo. Él acababa de mudarse a la ciudad por trabajo y buscaba a alguien para compartir el alquiler. Fue práctico. Sencillo. Nada del otro mundo. Hasta que lo fue. Porque Mateo no era solo un compañero de piso cualquiera. Era esa clase de persona que ilumina la habitación cuando llega. Alto, con el pelo castaño, siempre medio alborotado, una sonrisa fácil que hacía que cualquiera se sintiera bienvenido. Trabajaba en ventas, así que tenía esa energía extrovertida, ese don para conversar que te hacía abrirte sin ni darte cuenta. Y yo, que siempre fui más reservado, más para mis cosas, de repente empecé a contarle cosas que no le contaba a nadie. Nos hicimos amigos rápido, amigos de verdad, de esos con los que no necesitas forzar la conversación, con los que el silencio es cómodo, a los que echas de menos cuando no están cerca. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que estaba jodido, porque no eran solo sus ojos los que me atrapaban cuando hablaba, no era solo la forma en que se reía, echando la cabeza hacia atrás, sin ninguna vergüenza. No era solo cómo recordaba pequeños detalles sobre mí, como que no me gusta el café muy fuerte, o que tengo la manía de organizar los libros por colores. Era todo eso junto. Era la forma en que existía en el mismo espacio que yo, llenando lugares que yo ni siquiera sabía que estaban vacíos. Pero sabía, en el fondo, que aquello no iba a ningún lado. Mateo era hetero. Había mencionado exnovias algunas veces. Hablaba de chicas que le parecían guapas. Tenía esa despreocupación de quien nunca ha tenido que cuestionarse su propia sexualidad. ¿Y yo? Yo solo era el amigo gay que compartía piso con él. El buen tío. El confidente. Nada más que eso. Así que me lo guardé. Me guardé cada vez que mi corazón se aceleraba cuando me ponía la mano en el hombro. Me guardé cada vez que me pillaba mirándolo demasiado tiempo mientras estaba distraído con el móvil. Me guardé cada fantasía idiota que mi cabeza creaba antes de dormir. Porque eso es lo que haces cuando te gusta a alguien a quien no puedes gustarle. Te lo guardas. Lo reprimes. Finges que no existe. Hasta que una noche, todo cambió. Era un martes cualquiera. Habíamos cenado juntos, visto un episodio de una serie cualquiera, y después cada uno se fue a su habitación. Rutina normal. Nada especial. Tardé un poco en dormirme porque tenía un proyecto que entregar al día siguiente y mi cabeza iba demasiado rápido, pero al final el cansancio me venció. Debían ser como las 3 de la mañana cuando me desperté. No sé muy bien qué me despertó. Tal vez un ruido en la calle. Tal vez solo esa sensación extraña de que algo era diferente. El apartamento estaba completamente en silencio, sumergido en esa oscuridad densa que solo existe de madrugada, cuando el mundo parece haberse pausado. Y entonces lo oí. Lucas. La voz vino de la habitación de al lado, baja, susurrada, pero lo suficientemente clara para atravesar la fina pared entre nuestros cuartos. La voz de Mateo. Mi cuerpo entero se heló. Por un segundo, pensé que estaba soñando, que mi imaginación finalmente había cruzado la línea entre la fantasía y la alucinación. Pero no, estaba despierto, completamente despierto,
y acababa de oír a mi compañero de piso hétero pronunciar mi nombre en medio de la noche. No respiré. Literalmente retuve el aire en los pulmones, como si cualquier movimiento pudiera romper el momento o hacerlo desaparecer. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podría oírlo desde el otro lado de la pared. Esperé. No sé muy bien qué. Tal vez algo más, tal vez una explicación que tuviera sentido. Pero solo hubo silencio. El mismo silencio pesado que parecía ocupar cada centímetro del piso ahora. Me quedé allí, tumbado en la oscuridad, mirando al techo invisible, intentando procesar lo que acababa de pasar. ¿Estaría soñando? Obvio que estaba. La gente habla dormida, no significa nada. Probablemente estaba soñando con alguna situación aleatoria donde yo estaba presente. Tipo, no sé, nosotros dividiendo la cuenta del súper o discutiendo qué pizza pedir. Algo absolutamente banal y sin ningún significado profundo. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y sí? ¿Y si significara algo? Basta, Lucas. Estás delirando. Estás proyectando tus propios sentimientos en una palabra dicha mientras dormía. Esto es patético. Esto es desesperante. Pero mi cuerpo no pensaba que fuera nada de eso. Mi cuerpo estaba electrizado, cada nervio encendido como si alguien hubiera accionado un interruptor que yo ni sabía que existía. Porque una parte de mí, una parte pequeña y patética que intentaba sofocar todos los días, gritaba que aquello sí significaba algo. Que nadie dice el nombre de alguien así, con ese tono, si no siente algo. Me giré hacia un lado, apretando la almohada contra el pecho, intentando calmar la tormenta que se había formado dentro de mí. Empecé a repasar cada interacción reciente que habíamos tenido, cada mirada, cada toque casual, cada risa compartida. Estaba aquel día, hace 2 semanas, cuando fuimos al supermercado juntos. Él alcanzó algo en el estante de arriba y, al bajar el brazo, su mano rozó la mía. Por un segundo, tal vez 2, no se apartó. Se quedó allí, los dedos casi entrelazados, antes de retirarla como si nada hubiera pasado. En ese momento, lo ignoré. Pensé que fue solo una distracción. Y aquella noche que nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando en el sofá. Me contó sobre la presión en el trabajo, sobre cómo se sentía solo a veces incluso rodeado de gente. Y cuando le dije que entendía exactamente cómo era eso, me miró de una manera diferente. Una mirada que duró demasiado tiempo para ser casual. Una mirada que hizo que se me revolviera el estómago. Y la semana pasada. Mierda. La semana pasada. Estábamos viendo una película y él apoyó la cabeza en mi hombro. Dijo que estaba cansado. Se quedó allí, con la respiración lenta y regular, durante casi media hora. Yo no me moví. No pude. Me quedé petrificado, intentando memorizar cada segundo de ese contacto, sabiendo que probablemente nunca se repetiría. ¿Será que me había perdido esas señales? ¿Será que había algo ahí que me negaba a ver porque tenía miedo de estar equivocado? ¿O será que estaba haciendo exactamente lo que juré que no haría? Crear significado donde no existía ninguno. El resto de la noche fue una tortura. No pude volver a dormir. Me quedé allí, con los ojos abiertos en la oscuridad, la mente acelerada en círculos interminables de análisis y duda. Con cada ruido que venía de su habitación, mi cuerpo se ponía alerta. Pero no pasó nada más. Solo silencio. Cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse por las cortinas, estaba exhausto. No por el cansancio físico, sino por el peso emocional de cargar con algo que no sabía si era real. Porque la verdad es que no importaba si él había dicho mi nombre dormido. Lo que importaba era lo que yo iba a hacer con esa información. Podría ignorarlo. Seguir adelante como si nada hubiera pasado. Al fin y al cabo, tal vez no había pasado nada realmente. Tal vez le estaba dando demasiada importancia a un momento aleatorio de su subconsciente. O podría prestar atención, observar, buscar señales cuando él estuviera despierto, señales reales, señales que no pudieran explicarse como coincidencia o imaginación mía. Porque necesitaba saberlo. Necesitaba saber si aquella voz en la oscuridad, aquel susurro de mi nombre cargado de algo que no lograba nombrar, significaba que no estaba solo en esta locura. Que tal vez, solo tal vez, él también sentía lo mismo. Aunque la idea me aterrorizara.
aunque la posibilidad de estar equivocado pudiera destruir la única amistad real que había construido en meses. Aunque arriesgarme a preguntar significara perderlo todo, necesitaba saber si aquello fue real, o si solo estaba proyectando mis propios deseos en palabras sin sentido dichas en la oscuridad. Porque si fuera real, todo cambiaría. Y no estaba seguro de estar listo para eso, pero tampoco estaba seguro de si podría vivir sin descubrirlo. A la mañana siguiente, me desperté antes que él. Obviamente, ¿cómo podría dormir sabiendo lo que había escuchado? Me quedé allí, tumbado en mi cama, mirando al techo, ensayando mentalmente cómo sería nuestro primer encuentro después de esa noche. ¿Se acordaría? ¿Habría sido consciente, aunque fuera por un segundo? ¿O sería solo mi cerebro desesperado proyectando significado en sonidos aleatorios? Escuché su alarma sonar. 3 toques antes de apagarla, como siempre. Escuché sus pasos en el pasillo, el crujido de la tabla suelta cerca del baño, el grifo abriéndose. Todo absolutamente normal. Todo absolutamente insoportable. Necesitaba actuar normal. Necesitaba ser el compañero de piso casual, tranquilo, que definitivamente no había pasado la noche entera analizando cada sílaba susurrada en la oscuridad. Me levanté, me puse una camiseta cualquiera, respiré hondo y salí de la habitación. Estaba en la cocina, haciendo café, de espaldas a mí, camiseta blanca básica, pantalones de chándal grises, el pelo aún revuelto por el sueño. Completamente normal, completamente hermoso, completamente ajeno al hecho de que había destruido mi salud mental hacía pocas horas. «Buenos días», dije, intentando sonar tranquilo. Mi voz salió ronca. Me aclaré la garganta. Se giró, sonrió. Esa sonrisa media torcida, media soñolienta que siempre tenía a primera hora. «Buenos días. ¿Qué tal la noche?» «¿Qué tal la noche?» Casi me echo a reír. Casi. «Así tirando», respondí, dirigiéndome a la nevera porque necesitaba hacer algo con las manos. «¿Y tú?» «Como un leño», bostezó, estirando los brazos por encima de la cabeza. La camiseta se le subió unos centímetros. Miré la nevera como si quisiera perforarla con los ojos. Como un leño. Así que no se acordaba. Claro que no se acordaba. La gente que habla dormida nunca se acuerda. Eso es lo que pasa cuando estás inconsciente. Tu cerebro simplemente suelta cosas al azar, sin ningún sentido. Pero, ¿y si no fuera aleatorio? Nos sentamos en la mesita de la cocina con nuestras tazas de café. Él en su sitio de siempre, yo en el mío. 30 centímetros de distancia. 30 centímetros que parecían kilómetros. O milímetros. Depende de cómo lo mires. «Entonces, ¿qué tal el día?», preguntó, mirando el móvil. «Voy a analizar secretamente cada palabra que digas, cada gesto que hagas, cada mirada que me dediques, intentando saber si estás guardando lo mismo que yo llevo semanas guardándome». «Trabajo por la mañana, gym por la tarde», dije. «Lo de siempre». «¿Y tú?» «Reunión a las 10. Luego probablemente me quede en la oficina hasta las 6. Conversación totalmente trivial, totalmente torturante. Analicé cada detalle, su tono de voz, despreocupado, las pausas entre palabras, normales, el contacto visual, fugaz, pero no más de lo usual. Nada. Absolutamente nada raro. Lo que solo demostraba que o no se acordaba, o era mucho mejor actor que yo. Los días siguientes fueron un seminario intensivo en análisis del comportamiento. Me convertí en un detective de microexpresiones, un experto en lenguaje corporal, un especialista en «esto significa algo» o «simplemente me estoy volviendo loco». Apunté todo, y cuando digo todo, quiero decir todo. Contacto visual, duración promedio de 2-3 segundos en conversaciones normales. 3 segundos cuando me contaba algo divertido. Una vez, 4 segundos completos cuando dije algo que le hizo reír de verdad. ¿Significa eso algo? ¿4 segundos es mucho? ¿Es poco? ¿Cuál es la duración normal del contacto visual entre amigos heterosexuales? ¿Hay un manual para esto? Distancia física. Mantenía constantemente cerca de medio metro de distancia en situaciones normales. Pero en la cocina diminuta, cuando nos cruzábamos, a veces rozaba su hombro con el mío. Levemente, casualmente, seguramente sin darse ni cuenta. Pero yo me fijaba. Dios, cómo me fijaba. Cada toque accidental ardía como evidencia de
¿De qué? ¿De nada? ¿De algo? Tono de voz. Alegre cuando hablaba del trabajo. Relajado cuando veíamos series. Suave cuando hablaba conmigo a primera hora de la mañana. Pero ¿suave de qué forma? ¿Suave de ¿todavía tengo sueño? ¿O suave de me gusta hablar contigo cuando el mundo entero sigue dormido? ¿Hay diferencia? Debería haberla. Me estaba volviendo loco. Oficialmente loco. Pero entonces, 3 días después de aquella noche, ocurrió el primer tal vez. Estábamos en el sofá, cada uno en una punta, viendo una serie a la que ninguno de los dos le estaba prestando realmente atención. Él había traído palomitas, dejó el bol en medio del sofá, entre nosotros, terreno neutral. Alargué la mano para coger un puñado. Él alargó la mano al mismo tiempo. Nuestros dedos se tocaron dentro del bol. Fue medio segundo. Tal vez menos, pero lo sentí. Esa electricidad estúpida de película de adolescentes que crees que no existe en la vida real hasta que existe. Y lo peor, él no retiró la mano de inmediato. Se quedó allí una fracción de segundo más. Me miró. Y sonrió. Fue una sonrisa pequeña. Casi nada. Pero había algo. Algo en sus ojos. ¿Diversión? ¿Timidez? ¿El reconocimiento de que ese toque había durado un segundo más de lo que debería? Perdón, dijo cogiendo palomitas. Tranquilo, respondí, fingiendo que mi corazón no intentaba escapar del pecho. Pasamos el resto del episodio en silencio, pero el bol de palomitas se quedó allí, entre nosotros, como un recordatorio físico de ese momento ridículamente pequeño que mi cerebro se empeñaba en convertir en algo importante. ¿Eso significaba algo? ¿O estaba proyectando? ¿Cómo podía saberlo? 2 días después, el segundo, tal vez. Llegó a casa más temprano. Me encontró cocinando. Pasta. Nada del otro mundo. Se apoyó en la encimera al lado de la cocina, observándome. Huele de vicio, dijo. Es solo pasta con salsa de tomate, respondí, revolviendo la olla. Aún así. Pausa. Siempre haces que parezca fácil. Cocinar, digo. Yo quemaría hasta el agua. Me reí. No es tan complicado, te puedo enseñar si quieres. Lo pensó un momento. ¿De verdad? Claro. Y así nos encontramos uno al lado del otro, en nuestra cocina minúscula, con él agarrando la cuchara de madera como si fuera una arma mientras yo le explicaba la diferencia entre rehogar y freír. ¿Así? Preguntó revolviendo la cebolla. No tan rápido, suave. Deja que se tueste. Él bajó el ritmo. Nos quedamos allí, en silencio, viendo cómo la cebolla se doraba. Nuestros hombros se tocaban porque la cocina era pequeña y estábamos compartiendo el espacio frente a la cocina. Él no se apartó. Yo tampoco. Eres buen profesor, dijo, en voz baja, casi casual. Pero había algo en su voz, algo suave, algo que me hizo dar un vuelco. Eres un buen alumno, respondí, porque necesitaba decir algo. Me miró entonces, no a la olla, a mí. 3 segundos, 4, 5. Gracias, dijo, y sonrió. Esa sonrisa medio torcida que conocía tan bien, pero esta vez con algo diferente, algo más cálido. ¿O me lo estaba imaginando? ¿Proyectando mis propios deseos en un momento normal de enseñarle a alguien a cocinar? Cenamos juntos esa noche, en la mesita de la cocina. Hablamos de cosas triviales, trabajo, familia, planes para el fin de semana. Pero había algo en el aire, una tensión, o una suavidad, o ambas, o nada, y simplemente estaba perdiendo la cabeza. Cuando terminamos, insistió en lavar los platos. Tú cocinaste, yo limpio. Es lo justo. Me quedé allí, secando los platos que él me pasaba. Nuestros dedos se rozaron algunas veces. Accidental. Totalmente accidental. Pero cada roce me recordaba a aquella noche, a aquel susurro, a mi nombre dicho en la oscuridad como si fuera algo precioso. El tercer tal vez llegó el fin de semana. Estaba en el sofá, con los auriculares puestos, escuchando música. Pasé hacia mi habitación y se quitó un auricular. Oye, ¿quieres escuchar? Descubrí una banda nueva. Creo que te va a encantar. Me senté a su lado, más cerca de lo normal, porque me pasó el auricular izquierdo y el cable no era muy largo. Hombros pegados,
muslos casi tocándose. Empezó la música. Era buena. Algo así como indie rock melancólico que le iba. Cerré los ojos, dejándome llevar por la melodía. ¿Te gustó?, preguntó después de 2 canciones. Abrí los ojos. Me estaba mirando. Otra vez. Esa mirada que duraba más de lo que debería. Esa mirada que hacía que mi corazón olvidara cómo latir. Me gustó, dije. Tienes buen gusto. Tú también. Fue una respuesta rara. Porque estábamos hablando de música, ¿verdad? Solo de música. Pero la forma en que lo dijo, mirándome así, con esa media sonrisa. Parecía que hablábamos de otra cosa. Nos quedamos así durante 3 canciones más, compartiendo auriculares como chavales, tan cerca que sentía su calor. Tan cerca que si me inclinaba solo un poco, nuestras caras se tocarían. No me incliné. Él no se inclinó. Pero la posibilidad estaba allí, flotando en el aire entre nosotros como humo. Cuando terminó la playlist, guardó el móvil. Gracias por escucharla conmigo. Gracias por compartirla. Palabras educadas, civilizadas, completamente insuficientes para describir lo que acababa de pasar, o lo que yo creía que había pasado, o lo que no había pasado en absoluto, solo en mi imaginación. Por la noche, acostado en la cama, hice lo que había hecho todas las noches desde aquel susurro, analizarlo todo, roces accidentales, 3 en una semana, normal, más que normal, ¿cómo lo sabría? Miradas largas. Al menos 5 momentos en los que me miró lo suficiente para que se me nublara el pensamiento. ¿Significa algo? ¿O simplemente es alguien que mantiene contacto visual? Momentos de proximidad. El bol de palomitas, la cocina, los auriculares. Todos con explicaciones perfectamente lógicas. Todos con posibilidades perfectamente locas. Y las palabras. Eres buen profesor. Tienes buen gusto. Gracias por escucharla conmigo. Frases normales. Frases que se dicen entre amigos. Frases que tal vez, posiblemente, en un universo alternativo donde no estuviera completamente loco, podrían significar otra cosa. ¿Has intentado leer las señales de alguien? Digo, ¿leerlas de verdad? Es un infierno, porque cada gesto puede significar cualquier cosa o nada. Cada palabra puede estar cargada de significado o estar completamente vacía. Y nunca lo sabes, simplemente no lo sabes. A no ser que preguntes. A no ser que te arriesgues. A no ser que lo juegues todo y digas: oye, dijiste mi nombre dormido, y ahora no puedo dejar de pensar en ti. Y necesito saber si eso significa algo, o si solo estoy en una fantasía patética de mi propia cabeza. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo preguntas sin destruir todo? Porque si me equivocaba, si todo eran solo momentos normales de convivencia que mi cabeza ansiosa había transformado en algo más, perdería no solo la esperanza, sino también la amistad. El piso compartido. La facilidad de levantarme y saber que estaría allí, haciendo café, sonriendo con esa sonrisa ladeada, siendo él. ¿Y si tenía razón? ¿Y si esas miradas significaban algo? ¿Si esos roces no eran accidentales? Si él también sentía esta tensión, esta electricidad, esta cosa sin nombre que flotaba entre nosotros como una pregunta sin hacer. Entonces necesitaba saber. Necesitaba estar seguro. Porque vivir en esta incertidumbre me estaba matando poco a poco. Un quizás a la vez. Esa noche, mirando el techo en la oscuridad, escuchando su respiración al otro lado de la pared. La observación pasiva no era suficiente. Catalogar gestos y contar segundos de contacto visual no iba a darme respuestas. Necesitaba datos más reales. Necesitaba crear situaciones, probar ideas, provocar reacciones. Necesitaba saber si lo que veía en sus ojos era verdad, o solo el reflejo de mis propios deseos. Porque la verdad es esta. Cuando quieres algo, pero algo de verdad, empiezas a ver señales en todas partes. El universo entero se convierte en un código esperando ser descifrado. Y no puedes confiar en tu propio juicio porque tu juicio está completamente arruinado por lo que esperas que sea cierto. Entonces necesitas más que mirar. Necesitas actuar. Ya no podía más con esta incertidumbre. Ya no podía más estar tumbado por las noches, revisando cada cosa, cada mirada, cada roce sin querer,
intentando completar un puzzle que tal vez ni siquiera tenía suficientes piezas. Necesitaba saberlo de una vez por todas, aunque la respuesta me rompiera, aunque descubriera que todo era de mi cabeza, aunque perdiera la cómoda ilusión del quizás y tuviera que enfrentar la cruda realidad del no. Porque vivir en el quizás es una clase de infierno especial. Es esperanza mezclada con miedo. Es querer creer pero estar aterrado de estar equivocado. Es que cada momento sea a la vez lo mejor y lo peor que te pasó. Y yo necesitaba una respuesta. Cualquier respuesta. Incluso la peor. Porque al menos sabría. Podría dejar de contar segundos de contacto visual y seguir con mi vida. Me giré de lado, mirando la pared que nos separaba. Al otro lado, dormía. Seguramente soñando. Seguramente susurrando cosas en la oscuridad que despierto nunca diría. Mañana, pensé. Mañana busco respuestas de verdad. No sabía cómo. No sabía exactamente qué haría. Pero sabía que no podía seguir así. Necesitaba saber si aquello fue real o si estaba viendo lo que quería ver en palabras sin sentido. Y de una forma u otra, lo iba a saber. No podía vivir solo mirando. Cada mirada que analizaba, cada toque sin querer que anotaba en mi mente, cada silencio que intentaba descifrar, me estaba consumiendo. La incertidumbre era como un peso todo el día, una ansiedad que no me dejaba estar tranquilo ni un momento. Necesitaba saber. Pero ¿cómo preguntar sin tener miedo de vocalizar la pregunta? Fue entonces cuando empecé a orquestar momentos. No de forma obvia, no como una trampa, sino pequeños instantes que pudieran darme pistas sobre qué sentía de verdad. Momentos que parecerían naturales, casuales, pero que yo organizaba meticulosamente como si estuviera armando un rompecabezas de sentimientos. Vino la culpa con cada plan. ¿Estaba manipulando? ¿Estaba siendo deshonesto al crear estos escenarios solo para ver cómo reaccionaba? Parte de mí lo sabía, pero la otra parte, la desesperada por saber, argumentaba que solo estaba creando oportunidades para que la verdad emergiera por sí sola, lo que fuera esa verdad. El primer momento que creé fue una noche de cine. Parece fácil, ¿no? Pero elegí la película con un propósito claro. Un drama LGBTQ+ premiado, con una historia profunda sobre dos tíos que se enamoran en circunstancias complicadas. No era explícito, pero los temas eran imposibles de ignorar. Oye, encontré una película que parece brutal, dije un viernes por la noche, intentando sonar despreocupado aunque mi corazón iba disparado. ¿Quieres verla? Dicen que es de las mejores del año. Miró la sinopsis en el móvil que le mostré. Hubo una pausa. Una pausa que duró 3 segundos, pero que para mí fue una eternidad. Podía oír mi propio pulso en los oídos. Se ve bien, respondió por fin, con una sonrisa que no podía descifrar. Dale, veámosla. Preparamos todo como en nuestras noches de cine. Palomitas, refresco, luces apagadas. Nosotros dos en el sofá a esa distancia prudente que siempre manteníamos. Pero esta vez, yo era hiperconsciente de cada milímetro de espacio entre nosotros. La película empezó, y apenas podía seguirlo de la pantalla. Mis ojos se iban constantemente hacia él, observando cómo reaccionaba. En las escenas más duras, cuando los protagonistas lidiaban con miedo a salir del armario, con el rechazo de la familia, con esa lucha interna entre lo que sentían y lo que creían que debían sentir, veía algo en su cara. No era incomodidad, era conexión. Como si las palabras en la pantalla estuvieran haciéndose eco de algo adentro suyo. Cuando llegó la escena más intensa, donde uno de los personajes finalmente dice sus sentimientos, sabiendo que puede perderlo todo, sentí que se movía a mi lado. No para alejarse. Se inclinó levemente hacia adelante, completamente metido en la historia. Cuando los créditos comenzaron a pasar, ninguno se movió de inmediato. El silencio pesaba con algo que no sabía nombrar. Sabía que si dejaba que ese momento pasara, habría desperdiciado una oportunidad. ¿Qué te pareció?, pregunté, mi voz más baja de lo que quería. Se quedó callado un rato, con los ojos fijos en la pantalla oscura. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más suave, más vulnerable. Fue fuerte, dijo. La forma en que el personaje pasó tanto tiempo peleándose con lo que sentía. Como si aceptarse fuera lo más aterrador del mundo. Hizo una pausa,
y yo contuve la respiración. Entiendo eso. Entiendo tener miedo de ser quien eres de verdad. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿Hablaba de él o solo empatizaba con la película? Quería preguntar más, indagar más, pero tenía miedo de romper ese frágil momento de sinceridad. Creo que todos tenemos cosas de nosotros que tenemos miedo de mostrar, dije con cuidado, tanteando el terreno. Me miró entonces, y sus ojos tenían algo que no había visto. Una apertura que desconocía. Sí. Creo que sí. Nos quedamos así unos segundos más, en ese espacio entre lo que se dice y lo que no. Entonces se levantó, se estiró, y el momento se disolvió como humo. Me voy a dormir. Gracias por elegir algo que te hace pensar, en lugar de explosiones sin sentido como generalmente te gustan, dijo sonriendo, volviendo a nuestro juego normal de burlas. Pero mientras estaba allí sentado, escuchando su puerta cerrarse, mi cabeza iba a mil. Él se había conectado con esa película. Había compartido algo vulnerable, aunque fuera indirectamente. ¿Era una pista? ¿O solo veía lo que quería ver? La prueba número 1 me había dado algo. No una respuesta clara, pero sí una pequeña rendija abierta. Y eso fue suficiente para hacerme querer orquestar un segundo momento. Una semana después, fue una de esas noches en las que ninguno podía dormir. Yo estaba en la sala, intentando leer pero releyendo la misma página sin enterarme de nada, cuando apareció. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó, tirándose en el sofá a mi lado. La cabeza demasiado acelerada, respondí con sinceridad. Esa sensación la conozco. Nos quedamos en silencio un rato, y entonces tomé una decisión. Si quería crear un momento de vulnerabilidad compartida, tenía que empezar siendo vulnerable yo. Tenía que dar algo verdadero para recibir algo verdadero. ¿Puedo contarte algo?, pregunté sintiendo el estómago apretado. Claro, siempre. Respiré hondo. No le iba a contar sobre mis sentimientos por él. Todavía no. Pero podía compartir otra verdad, algo que también llevaba dentro. A veces siento que vivo en piloto automático. Comencé escogiendo cada palabra, como si solo siguiera un guión que alguien escribió para mí. ¿Me entiendes? Haciendo lo que esperan, siendo quien creen que debería ser, pero sin estar realmente presente en mi propia vida. Podía sentir que me miraba, toda su atención en mí. Tengo miedo, continué, de llegar a los 40, 50, y mirar atrás pensando que nunca viví de verdad, que siempre dejé que el miedo decidiera por mí. Mi voz se quiebra un poco al final, y me doy cuenta de que estoy siendo más honesto de lo que planeaba. Pero tal vez eso es lo que ese momento necesitaba. Sinceridad pura, no calculada. Se queda en silencio un rato que parece estirarse. Entonces habla, y su voz estaba llena de una emoción que rara vez le escuchaba. Sé exactamente a qué te refieres. Hace una pausa, y puedo ver que está decidiendo cuánto contar. Yo también siento eso. Especialmente cuando pienso en las expectativas. Las expectativas de mi familia, mis amigos, la sociedad. Es como si existiera esa versión de mí que todos quieren, y quien soy de verdad se queda encerrado ahí en el fondo. La respiración se me quedó atrapada en el pecho. ¿Hablaba de sexualidad? ¿De identidad? ¿O de algo completamente distinto? Tengo miedo, continuó, su voz casi un susurro ahora, de decepcionarlos, de que si vieran quién soy de verdad, la parte de mí que anda escondida, se fueran. Sin pensar, mi mano se movió y se posó en su hombro. El toque fue natural, salió de un impulso genuino de apoyo. Esperaba que se apartara, que el momento se rompiera, pero no se apartó. En cambio, puso su mano sobre la mía y apretó suavemente. El gesto duró solo segundos, pero me quemó como una cicatriz. La gente que vale la pena no se va, dije, y al hablar me doy cuenta de que le estoy hablando a él tanto como a mí. Los que de verdad importan te amarán por quien eres, no por quien quieren que seas. Me miró entonces, y había lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos. Lágrimas que parpadea rápido para quitar, junto con ese momento de vulnerabilidad pura. Gracias, dijo simplemente, por entender. Siempre, respondí. Nos quedamos despiertos una hora más, la conversación derivando hacia cosas más ligeras, pero ese intercambio había creado algo.
una intimidad nueva, una confianza más profunda. Cuando finalmente nos fuimos cada uno a su habitación, sabía que algo había cambiado. El segundo momento me había mostrado que él también guardaba cosas. También lidiaba con expectativas y miedos. Eso nos acercó de una forma que solo observar nunca hubiera hecho. Pero seguía sin responder mi pregunta fundamental. ¿Sentía él lo que yo? La tercera situación pasó casi por accidente, aunque reconozco que creé las condiciones para que sucediera. Era domingo por la tarde, y sugerí que cocináramos juntos. Algo más complejo de lo usual, una receta que necesitaba coordinación y trabajo en equipo. En la cocina, el espacio es naturalmente reducido. Tienes que pasar uno al lado del otro, alcanzar ingredientes de los mismos cajones, compartir el fregadero, la tabla de cortar, proximidad física. Eso estaba buscando, aunque intentara convencerme de que era simplemente una tarde agradable de domingo. ¿Tú cortas las verduras mientras yo hago la salsa?, sugirió, ya agarrando las ollas. Trabajamos uno al lado del otro, y la cocina se llenó de buenos olores y de una energía que era cómoda y eléctrica a la vez. Cada vez que se acercaba a agarrar algo, cada vez que nuestros brazos se rozaban, sentía una corriente atravesarme. «Ojo, olla caliente», avisó, su mano poniéndose en mi cintura para apartarme suavemente mientras pasaba con la olla. El toque fue breve, práctico, pero ardió a través de mi camisa. «Gracias», susurré, totalmente consciente de dónde habían estado sus dedos. La tarde pasó en esa danza de acercamiento y alejamiento, de roces que tal vez no eran tan accidentales. Yo probaba, me acercaba más de lo necesario, dejaba que mi mano tocara la suya cuando agarraba una cuchara, y él no se apartaba, nunca. En un momento, estábamos los dos inclinados sobre la misma olla, verificando el arroz, hombros tocándose, nuestras caras a centímetros. Podía sentir su calor, no solo el de la cocina, sino el de su cuerpo tan cerca del mío. Giré la cara para decir algo sobre la comida, y en ese momento vi lo cerca que estábamos. Nuestros ojos se encontraron, y el tiempo se congeló. No se apartó. No apartó la vista. Al contrario, había algo en sus ojos que nunca había visto tan nítido. Una intensidad. Una pregunta sin palabras. Mi respiración se detuvo. Sentía que el momento se expandía, lleno de posibilidades. Mi mano estaba en el borde de la cocina, y la suya subió lentamente, posándose al lado de la mía. Sin tocarse, pero tan cerca que sentía el calor de su piel. Nos quedamos así, congelados en ese instante imposible, donde todo podría cambiar con el menor movimiento. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que lo escuchaba. Mis ojos bajaron una fracción de segundo a sus labios, y cuando volvieron a sus ojos, vi que él había hecho lo mismo. La alarma del horno sonó, rompiendo el encanto. Los dos nos apartamos al mismo tiempo, riendo nerviosamente, volviendo a nuestras cosas como si ese momento no acabara de pasar. Pero pasó. Y los dos lo sabíamos. La cena estuvo buena, pero yo casi no la probé. Mi cabeza estaba en ese momento en la cocina, en la forma en que me miró, en la forma en que no se apartó, en la cercanía que los dos permitimos, que quizás los dos quisimos. Mientras lavábamos los platos lado a lado después, en un silencio que era cómodo y cargado de tensión sin resolver a la vez, entendí algo importante. Esos momentos que había creado me habían dado indicios, momentos de conexión, de vulnerabilidad compartida, de tensión flotante, pero no me habían dado la respuesta definitiva que buscaba. Y más importante, entendí que nunca podrían dármela, porque al final, estaba tratando de adivinar su verdad a través de señales vagas y momentos cuidadosamente calculados. Estaba leyendo entre líneas en lugar de simplemente preguntar directamente. Y eso no era justo para él, ni para mí. Cada momento me estaba acercando a la verdad, sí, pero también me aproximaba a un punto donde no podía seguir viviendo así. Un punto donde tendría que escoger entre seguir guardándome lo que sentía, analizando cada gesto y cada palabra en busca de mensajes ocultos, o tener el valor de ser honesto de verdad, de decir mis sentimientos en voz alta, de arriesgar nuestra amistad, el piso, todo lo que construimos juntos, de darle la oportunidad de contestar con su verdad, cualquiera que sea.
Esa noche, tumbado en mi cama, mirando al techo mientras escuchaba sus ruidos familiares en la habitación de al lado, supe que había llegado a un punto de decisión. Los momentos me habían mostrado que había algo allí, alguna conexión que iba más allá de una amistad simple. Pero solo palabras sinceras podrían mostrar qué era de verdad ese algo. Cada instante me acercaba a la respuesta, pero también a la posibilidad de romper todo. Y pronto, muy pronto, tendría que decidir si estaba listo para ese riesgo. Porque vivir en la incertidumbre me estaba devorando. Y entendí que prefería enfrentar una verdad dura a seguir en este limbo de esperanza y miedo, de señales vagas y momentos casi perfectos que nunca terminaban de pasar. La pregunta ahora no era si él sentía algo. La pregunta era si yo tenía el valor para saberlo. Cada instante me acercaba a la respuesta, pero también a romper todo. Lo sabía. Lo sentía ardiendo en el pecho cada vez que lo miraba y veía esos ojos que conocían toda mí, excepto la parte más importante. Pero ya no podía seguir así. No después de todo. No después de sentir su mano en la mía, de ver cómo me miraba cuando creía que no prestaba atención, de darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, él estuviera viviendo la misma guerra silenciosa que se movía dentro mío. Tenía que saberlo, y más importante aún, tenía que decir la verdad. Entonces, esa noche, después de que él se fue a dormir, me quedé solo en la sala con mi propio reflejo en la pantalla negra de la TV. Intenté ensayar las palabras 1000 veces. Necesito contarte algo. No, muy vago. Sobre lo que hablaste dormido. No, muy directo. Yo siento algo por ti. Dios, no. Eso sonaba como una declaración de colegio. ¿Cómo confiesas algo que puede cambiarlo todo? ¿Cómo pones en palabras un sentimiento que ha vivido escondido por tanto tiempo que ni siquiera parece tuyo? Tomé mi celular. Escribí y borré 10 mensajes diferentes. Tenemos que hablar. Borré. ¿Recuerdas lo que dijiste dormido? Borré. Yo también siento. Borré. Porque ninguna palabra parecía suficiente para cargar el peso de lo que necesitaba decir. Entonces pensé en todas las pequeñas cosas. La forma en que siempre esperaba a que yo despertara antes de hacer café, porque sabía que me gustaba hacerlo juntos. La playlist que creó en Spotify solo con canciones que yo había tarareado distraído. La nota que dejó en la nevera la semana pasada. Compré ese yogur que te gusta. No le cuentes a nadie que soy un buen tipo. Eran detalles, migajas. Pero cuando te estás muriendo de hambre, las migajas parecen un banquete. Y tal vez eso era lo que yo estaba haciendo, alimentándome de pequeños gestos porque tenía miedo de pedir lo que realmente quería. Pero ¿y si él también estuviera haciendo lo mismo? ¿Y si esos momentos no fueran accidentales, sino la única forma en que él lograba decirme la verdad, sin arriesgarse a perder lo que teníamos? Fui a mi habitación. Mi cama estaba al otro lado de la pared de la suya. A veces, cuando la noche estaba muy silenciosa, podía escuchar su respiración calmándose hasta convertirse en sueño. Parecía demasiado íntimo y demasiado distante al mismo tiempo. Me acosté. Cerré los ojos. Intenté dormir. Pero mi cerebro no paraba. Repasaba cada escenario posible. Él dice que fue solo un sueño sin sentido. Se aleja. Se ríe y finge que es una broma. Me mira con lástima. Me pide que me mude. Y esa era la posibilidad que me aterraba más que todas las otras. Él dice que siente lo mismo, y tengo que aprender a vivir en un mundo donde eso es real, y no solo un deseo secreto que guardé como si fuera una reliquia sagrada. Porque desear algo imposible es seguro. Puedes vivir la vida entera deseando sin tener que enfrentar nunca la responsabilidad de tenerlo. Pero tenerlo significa que lo puedes perder. Casi me estaba quedando dormido cuando lo oí. Su voz, viniendo de la habitación de al lado. No era fuerte, pero la pared era delgada, y todo mi cuerpo ya estaba sintonizado para captar cualquier sonido que viniera de él. Al principio, pensé que lo estaba imaginando, pero entonces lo oí de nuevo. Mi nombre, solo que esta vez no fue solo mi nombre. Yo quería contarte. Mi corazón se detuvo. Me quedé completamente inmóvil, aguantando la respiración, como si cualquier movimiento pudiera romper el momento y hacerlo desaparecer. Por favor, no te vayas. Su voz estaba cargada. No era la voz que usaba durante el día, esa controlada, casual.
siempre con un toque de humor para aliviar cualquier peso. Era una voz cruda, vulnerable, verdadera. Y entonces, en un susurro tan bajo que tuve que forzar cada célula de mi cuerpo para oír: «Te necesito». Sentí lágrimas quemando en mis ojos. Porque no era coincidencia. No podía serlo. 2 veces. Mi nombre. Confesiones incompletas. Peticiones desesperadas. Él estaba soñando conmigo. Y en los sueños, donde no existen máscaras o miedo al juicio, me estaba diciendo lo que no lograba decir despierto. Me levanté. Caminé hacia la ventana. La ciudad allá afuera estaba quieta. Solo algunas luces parpadeando en la distancia. Apoyé la frente en el vidrio frío y dejé que esa verdad se infiltrara en cada parte de mí. Él siente lo mismo. No era proyección. No era deseo disfrazado de realidad. Era real. Y ahora yo tenía que ser lo suficientemente valiente para hacer algo al respecto. Al día siguiente, todo parecía diferente. No porque algo hubiese cambiado externamente. La rutina era la misma. El apartamento era el mismo. Él era el mismo. Pero yo no lo era. Porque ahora yo sabía. Y saberlo cambiaba todo. Cuando entró a la cocina por la mañana, con el cabello despeinado y los ojos aún medio cerrados, sentí que el estómago se me encogía. Él sonrió. Esa sonrisa automática de buenos días que no significaba nada y al mismo tiempo significaba todo. ¿Café?, preguntó, ya tomando las tazas. Necesito decirte una cosa hoy, le dije. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Hizo una pausa. Me miró. Había algo en sus ojos, miedo, esperanza, que hizo que se me oprimiera el pecho. ¿Está todo bien?, preguntó, y la preocupación en su voz era genuina. Sí, dije. Pero tenemos que hablar. Esta noche, después de cenar. Tragó saliva. Asintió. Ok. Todo el día fue una tortura. Cada minuto se arrastraba como si el tiempo hubiera decidido castigarme por tener coraje. Fui a trabajar, pero no conseguí concentrarme en nada. Mi jefe me preguntó si estaba bien 3 veces. Mentí 3 veces. Cuando volví a casa, él ya estaba allí. Había hecho la cena. Pasta, mi favorita. La mesa estaba puesta. Incluso había una vela en el centro. Pensé que, no sé, ya que íbamos a hablar, podría estar bien cenar en condiciones, dijo, un poco avergonzado. Nos sentamos, comimos. Hablamos sobre cosas banales, su trabajo, el mío, la vecina del piso de abajo que se estaba quejando del ruido otra vez. Pero había una tensión debajo de todo. Como si ambos supiésemos que se avecinaba algo grande y estuviéramos intentando posponer lo inevitable. Cuando terminamos de comer, nos quedamos allí sentados. El silencio creció hasta llenar todo el espacio. Y entonces, respiré hondo. Necesito decirte algo. Comencé. Me miró. Esperó. Sobre lo que dijiste dormido. Vi el color desaparecer de su rostro. ¿Yo hablo dormido?, intentó reír, pero la voz le salió temblorosa. Sí, le dije gentilmente. Y dijiste mi nombre. No solo una vez. Ya pasó 2 veces. Cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Yo no me acuerdo, susurró. Lo sé, dije, pero yo lo recuerdo. Y necesito preguntarte algo. Abrió los ojos, me miró, y en esa mirada lo vi todo. El miedo, la esperanza, la misma guerra que yo venía luchando solo, pensando que era el único. ¿Qué me querías contar?, pregunté suavemente. En el sueño dijiste quería contarte. ¿Qué era? Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. No puedo. Sí puedes, dije. Puedes contarme cualquier cosa. Siempre puedes. Negó con la cabeza. Las lágrimas cayeron. No lo entiendes, si lo digo. Si lo digo en voz alta, todo cambia. Y no puedo perderte. Tú eres la persona más importante de mi vida. Y si digo esto, y tú no sientes lo mismo, no sé cómo voy a... Siento lo mismo, interrumpí. Se detuvo. Me miró como si no estuviera seguro de haber oído bien. ¿Qué? Siento lo mismo, repetí, y mi voz temblaba, y mis manos temblaba, y todo mi cuerpo temblaba, pero continué. Siento lo mismo. Sea lo que sea que intentabas decirme en el sueño, yo también lo siento. Desde hace tanto tiempo.
y pensé que era solo yo. Pensé que estaba solo en esto. Pero dijiste mi nombre mientras dormías y dijiste que me necesitabas y me di cuenta de que tal vez, yo no estaba solo. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Él me miró. Yo le devolví la mirada. Y entonces empezó a llorar de verdad. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Creí que me moriría con esto guardado, dijo entre lágrimas. Creí que nunca podría decirlo, porque ¿cómo le dices a tu mejor amigo que estás enamorado de él? ¿Cómo te arriesgas a perder a la única persona que hace que tu vida tenga sentido? Dices la verdad, respondí, sintiendo cómo mis propias lágrimas empezaban a brotar. Te arriesgas, porque vivir mintiendo es peor que arriesgarse a perder. Se limpió la cara con la mano, respiró hondo. ¿Desde hace cuánto?, preguntó. Desde siempre, dije. O al menos eso parece. ¿Y tú? Desde el día que te mudaste, confesó. Entraste con esas cajas ridículamente pesadas y te negaste a pedir ayuda. Y pensé, este tipo es idiota. Y entonces me sonreíste y pensé, estoy jodido. Me reí. Él también se rió. Y de repente estábamos riendo y llorando al mismo tiempo. Y no sé si era alivio o miedo o felicidad o todo junto. ¿Y ahora?, preguntó, con la voz aún inestable. Ahora dejamos de fingir, dije. Me miró. Realmente me miró, como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Puedo besarte?, susurró. Y por primera vez en toda esta historia, no tuve miedo de la respuesta. Sí. Él se inclinó. Yo me incliné. Y cuando nuestros labios se tocaron, fue como si todas las piezas desconectadas de mi vida finalmente encajaran en su lugar. No fue un beso de película. Fue vacilante, nervioso, mojado por las lágrimas. Pero fue real. Y fue nuestro. Cuando nos separamos, apoyó su frente en la mía. Estaba tan asustado, susurró. Yo también. ¿Y si te hubiera perdido por miedo a decir la verdad? No me perdiste, dije. Estoy aquí. Siempre he estado. Tomó mi mano. Entrelazó nuestros dedos. Y allí, en la mesa de la cocina con los platos de pasta aún por la mitad y la vela derritiéndose, no necesitamos más palabras. Porque finalmente, ya no estábamos solos. Las verdades que susurramos en la oscuridad finalmente habían encontrado la luz. Y en lugar de destruirnos, nos liberaron. Pero mientras nos quedábamos allí, aferrándonos el uno al otro como si fuéramos a desaparecer si nos soltábamos, una parte de mí sabía que esto era solo el comienzo. Porque confesar era una cosa. Vivir con esa verdad en un mundo que no siempre acepta, eso era otra historia completamente diferente. Y apenas estaba comenzando. El silencio que se instaló entre nosotros no era incómodo. Era diferente. Pesado, sí, pero de una forma que parecía cargar algo precioso. Como si estuviéramos sosteniendo algo frágil que cualquier movimiento brusco podría romper. Lo miré. Él me miró. Y por primera vez en meses, tal vez años, no había nada escondido entre nosotros. Entonces, empecé y luego me detuve. Porque honestamente, ¿qué dices después de finalmente confesar la verdad que pasaste tanto tiempo escondiendo? Se rió. Fue una risa nerviosa, pero genuina. Y de repente yo también me estaba riendo. Y ambos estábamos sentados allí en la sala, riendo como dos idiotas que acaban de hacer algo completamente de locos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, cuando la risa finalmente se calmó. Y esa era la pregunta, no, porque confesar sentimientos es una cosa. Decidir qué hacer con ellos es completamente diferente. No lo sé, admití. Nunca llegué tan lejos en este escenario en mi cabeza. ¿Ensayaste esto?, preguntó, con una pequeña sonrisa en los labios. Como 1000 veces, confesé. Y en ninguna de ellas reaccionabas así. ¿Cómo reaccionaba? A veces te reías en mi cara. A veces te ibas del apartamento inmediatamente. Una vez me dijiste que necesitábamos encontrar otro lugar para vivir, porque la situación se había vuelto demasiado rara. Sacudió la cabeza lentamente. Yo también ensayé, admitió. Cuando me quedaba acostado por la noche, despierto, pensando en cómo sería decirte la verdad. La mayoría de mis escenarios tampoco terminaban así.
¿Desde hace cuánto?, pregunté. La pregunta que me había atormentado durante semanas. ¿Desde hace cuánto tú? Ya sabes. ¿Siento algo por ti?, completó. Respiró hondo. Creo que desde siempre, en cierto modo. Pero admitírmelo a mí mismo, eso llevó tiempo, meses, tal vez todo el año que vivimos juntos. Un año. Él había sentido esto durante un año entero. Yo también, murmuré. Desde que nos conocimos, creo. Pero tardé meses en siquiera ponerle nombre a lo que era. Porque nombrarlo lo haría real, y real significaba tener que lidiar con ello. Y tenías tanto miedo como yo, dijo. No era una pregunta. Aterrado, confirmé. De perderte, de arruinar nuestra amistad, de que me miraras diferente después de saberlo. Yo tuve el mismo miedo, dijo suavemente. Eres mi mejor amigo. La idea de perder eso, porque yo no podía controlar mis propios sentimientos, era insoportable. Nos quedamos allí sentados, dejando que esa verdad pesara entre nosotros. Ambos aterrados de lo mismo. Ambos escondiéndolo por miedo a perder exactamente lo que queríamos proteger. Y entonces, lentamente, sentí algo tocar mi mano. Miré hacia abajo. Sus dedos estaban sobre los míos, vacilantes, interrogantes. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. Giré mi mano, dejando que mi palma tocara la suya. Nuestros dedos se entrelazaron. Era la cosa más simple del mundo. Tomarse de las manos. Algo que la gente hace sin pensar. Pero para nosotros, en ese momento, lo era todo. ¿Está bien esto?, preguntó en voz baja. Sí, respondí. Y entonces, porque la honestidad era todo lo que teníamos ahora. Mejor que bien, esto es perfecto. Él apretó mi mano un poco más fuerte. Y nos quedamos allí, dos tipos sentados en el sofá de un apartamento desordenado, tomados de la mano como si eso fuera lo único sólido en un mundo que acababa de cambiar por completo. Pero incluso en ese momento, quizás especialmente en ese momento, sentía algo más allá de la alegría, una pequeña pero innegable sombra. Mi familia, dije de repente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Él me miró, esperando. Si ellos se enteran. Si les cuento sobre nosotros. Me detuve, tragando saliva. Mi padre. Él tiene ideas muy específicas sobre cómo debería ser la vida. Sobre quién debería ser yo. ¿Él no sabe?, preguntó tranquilamente. Asentí con la cabeza. Nunca le he contado a nadie de mi familia. Siempre tuve mucho miedo de lo que pasaría si lo hiciera. De lo que dirían, de cómo me mirarían. Él no dijo nada por un momento. Solo continuó sosteniendo mi mano. Mi madre lo sabe, dijo finalmente. Le conté hace 2 años. Fue complicado. Ella lloró. Dijo que necesitaba tiempo para procesar. Por semanas. Apenas hablamos. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora ella está mejor. No perfecta. Todavía hace comentarios a veces. Pregunta cuándo voy a encontrar una buena chica como si nunca hubiera dicho nada. Pero está intentando. Creo que eso es todo lo que puedo pedir. Pero había algo en su voz. Un dolor residual que ni siquiera el tiempo había curado por completo. Mis amigos de la universidad, continué. Ellos tampoco lo saben. Y mis compañeros de trabajo. Siempre los dejé asumir cosas. Nunca corregí a nadie cuando hacían chistes o comentarios sobre chicas. Era más fácil dejarlo pasar. Te escondiste, dijo, sin juzgar, solo un hecho. Ambos nos escondimos, corregí. De nuestras familias, de nuestros amigos, el uno del otro. Él asintió lentamente. Y ahora que ya no estamos escondidos, al menos no el uno del otro, ¿qué hacemos con todo lo demás? Era la pregunta que ninguno de nosotros quería hacer. Porque confesar sentimientos en privado, en la seguridad de nuestro apartamento, era una cosa. Vivir esos sentimientos en el mundo real, donde las familias hacen preguntas y los amigos tienen opiniones y los extraños miran, era completamente diferente. No sé si estoy listo, admití. La honestidad dolía, pero parecía importante. Para contarle a todo el mundo, para hacerlo público. Yo tampoco, dijo, y entonces, pero tampoco sé si puedo volver a esconderme. No ahora, no después de haber sido finalmente honesto. Y allí estaba el dilema, la elección imposible que ninguno de nosotros quería tomar.
Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Mi madre. Mi corazón se hundió. Como si el universo estuviera probando exactamente de lo que estábamos hablando. «Es mi madre», le dije. «¿Necesitas contestar?», preguntó. Miré el teléfono sonando. Pensé en todas las conversaciones que había tenido con ella a lo largo de los años. Todas las veces que preguntó si estaba saliendo con alguien. Todas las veces que había mentido o desviado o cambiado de tema. «Sí», respondí. Pero él entendió sin que yo tuviera que terminar. Soltó mi mano. Y esa simple acción, soltar mi mano para que pudiera contestar una llamada, parecía cargar todo el peso de lo que estábamos enfrentando. Contesté el teléfono. «Hola, mamá». «Hijo, finalmente. Llevo días intentando llamarte. ¿Estás bien?». «Estoy bien», respondí automáticamente. «Solo ocupado con el trabajo. Siempre trabajo contigo. También necesitas tener una vida, ¿sabías?», dijo ella, con ese tono medio juguetón, medio serio que las madres dominan. «Por cierto, la hija de la vecina ha vuelto a la ciudad. ¿Te acuerdas de Marina? Pensé que ustedes podrían». «Mamá», interrumpí. Mi corazón estaba latiendo rápido de nuevo, diferente a antes. No era emoción, era puro miedo. Ella se detuvo. «¿Qué pasa?». Lo miré a él. Él estaba sentado allí, a solo unos centímetros de distancia, pero de repente parecía mucho más lejos. «Nada», dije. «Solo. No tengo interés en conocer a Marina. Pero gracias por pensar en mí». Breve silencio al otro lado. «Está bien, cariño. Yo solo quiero que seas feliz, que encuentres a alguien especial». «Lo sé, mamá, lo sé». Hablamos por unos minutos más, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre cosas completamente normales y seguras. Nunca lo mencioné a él, nunca dije nada sobre lo que acababa de pasar, sobre la verdad que finalmente había confesado. Cuando colgué, él me estaba mirando con una expresión que no podía descifrar completamente. «Lo siento», dije. «¿Por qué?». Por no decir nada». Él sacudió la cabeza. «No esperaba que lo dijeras. Una llamada sorpresa de tu madre no es exactamente el momento ideal para salir del armario». «Pero aún así», insistí. «Ella estaba intentando concertarme una cita con alguien, y yo solo lo dejé pasar, de nuevo». «Dijiste que no estabas interesado», señaló. «Sí, pero no dije por qué. No dije que ya hay alguien, que ese alguien está sentado justo aquí». Nos quedamos allí en el pesado silencio de esa admisión. «Ese es nuestro desafío ahora, ¿no?», dijo finalmente. «Descubrir cómo existir en ese espacio entre ser honestos el uno con el otro y ser honestos con el mundo». «¿Crees que podemos hacer eso?», pregunté. «¿Existir en ese término medio?». Él pensó por un largo momento. «Creo que depende de lo que queremos. Si esto aquí, entre nosotros, es real, entonces eventualmente tendremos que elegir. No podemos seguir escondidos para siempre. ¿Y si no estoy listo?». La pregunta salió pequeña, vulnerable. «Entonces esperamos», dijo simplemente. Pero tampoco puedo prometer que pueda esconderlo para siempre. Porque ahora que finalmente lo he admitido, ante mí, ante ti, la idea de volver a fingir parece imposible». Y ahí estaba, la cruda verdad entre nosotros. Él estaba listo para ser auténtico. Yo todavía estaba demasiado aterrorizado. «No quiero que te escondas», dije rápidamente. «No por mí. Si quieres contárselo a la gente, deberías». «No funciona así», interrumpió gentilmente. «Si estamos en esto juntos, y quiero estar en esto juntos, entonces es una decisión que tomamos juntos. No puedo simplemente salir del armario sobre nosotros mientras tú sigues escondido. Eso no sería justo para ninguno de los dos». «¿Entonces qué hacemos?», pregunté. Por segunda vez esa noche. Volvió a tomar mi mano, esta vez con más firmeza, más seguro. «Creo que lo haremos a nuestro propio ritmo», dijo. «No necesitamos contárselo al mundo entero mañana, pero tampoco podemos escondernos el uno del otro nunca más. Aquí, en este apartamento, somos honestos, completamente honestos. Y cuando estemos listos, ambos listos, empezaremos a expandir ese círculo de honestidad. Un paso a la vez», murmuré. «Exactamente, un paso a la vez».
Tenía sentido. Era racional. Era un plan. Pero aún así, sentía el peso de lo que no se decía. La pregunta que se cernía sobre nosotros como una sombra. ¿Cuánto tiempo podemos vivir divididos así antes de que esto nos rompa? Oye, dijo, apretando mi mano. ¿A dónde te has ido? Solo pensando, admití. En cómo va a funcionar esto. En todos los desafíos que vamos a enfrentar. Los enfrentaremos juntos, dijo, y había tanta certeza en su voz que por un momento casi creí que sería así de simple. Juntos, repetí. Y entonces, porque las palabras de repente no parecían suficientes, me incliné, lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Él no retrocedió. Nuestros labios se tocaron, suave, vacilante, perfecto. Era mi primer beso con otro hombre. Era su primer beso con alguien que realmente importaba. Cuando nos separamos, ambos respirábamos un poco más rápido. Valió la pena esperar, murmuró. Me reí. ¿Vale la pena luchar por esto? Absolutamente, dijo sin dudarlo. Y en ese momento, sentado allí con él, todavía sosteniendo su mano, me permití creer. Creer que tal vez, solo tal vez, la autenticidad valía todos los desafíos que enfrentaríamos. Pero incluso mientras ese pensamiento se formaba, una pequeña parte de mí, la parte que había pasado años escondiéndose, años con miedo, susurraba dudas. Su familia podría aceptarlo eventualmente. La mía me desheredará. Sus amigos podrían entenderlo. Los míos me juzgarán. Tú estás listo para ser auténtico. Yo todavía estoy aprendiendo a no tener miedo. ¿Qué pasa?, preguntó, notando algo en mi expresión. Nada, mentí. Y entonces, porque había prometido honestidad. Todo. Estoy feliz. Estoy aterrorizado. Estoy aliviado. Tengo miedo de lo que viene a continuación. Todo al mismo tiempo, dijo, comprendiendo. Todo al mismo tiempo, confirmé. Me atrajo más cerca y dejé descansar mi cabeza en su hombro. Nos quedamos así por un tiempo, no sé cuánto exactamente. Podrían haber sido minutos. Podrían haber sido horas. Sabíamos que elegir la autenticidad significaba elegir desafíos, dijo suavemente. Pero por primera vez, no estamos solos en esto. Y tenía razón. Por primera vez, no estaba solo. Pero aún así, cuando cerré los ojos allí en la oscuridad, con él abrazándome, no pude evitar preguntarme, cuando el mundo lo descubra, cuando mi familia se entere, cuando mis amigos pregunten, cuando ya no podamos escondernos, ¿será esta conexión que hemos construido lo suficientemente fuerte para sobrevivir? Quería creer que sí, pero creer y saber son cosas muy diferentes. Y mientras la noche avanzaba, lo abracé un poco más fuerte, como si de alguna manera pudiera proteger lo que habíamos construido de todo lo que aún estaba por venir. La decisión estaba tomada. Ya no se podía vivir en esa zona gris, donde nuestros sentimientos existían solo dentro de las 4 paredes de nuestro apartamento, escondidos del mundo como si fueran algo vergonzoso. Lo miraba, sentado a mi lado en el sofá, con nuestros dedos entrelazados, y sentía una mezcla de miedo y determinación que nunca antes había experimentado. Mi madre llamó ayer, dije, rompiendo el silencio que se cernía entre nosotros desde que decidimos dejar de escondernos. Preguntó cuándo voy a visitarlos de nuevo. Dijo que hace meses que no aparezco por casa. Él apretó mi mano. ¿Y tú? ¿Quieres ir? Quiero, respondí, sintiendo mi corazón acelerarse. Pero esta vez no voy solo. Y no voy a fingir que solo somos compañeros de apartamento. Vi el miedo pasar por sus ojos, el mismo miedo que yo sentía. Pero había algo más allí, una especie de valentía compartida, como si la fuerza de uno pudiera sostener al otro cuando faltara certeza. ¿Estás seguro?, preguntó con la voz más baja. Tus padres, siempre dijiste que son tradicionales, religiosos, que esperaban que tú. Esperaban que fuera alguien que nunca fui, interrumpí. Pasé 24 años tratando de ser esa persona, escondiendo quién soy. ¿Y sabes qué pasó? Fui miserable. Hasta esa noche en que dijiste mi nombre mientras dormías y todo cambió. Soltó una risa nerviosa. Todavía no puedo creer que así empezara. Mi subconsciente me delató por completo. Tu subconsciente ya no podía guardar el secreto, le dije, girándome para mirarlo de verdad. Incluso durmiendo,
La verdad era tan fuerte en ti que necesitaba salir. Es como si, incluso inconsciente, ya no pudieras mentir sobre lo que sentías. Él tomó mi rostro con ambas manos, ese gesto que se había vuelto tan familiar en las últimas semanas. Entonces hagámoslo. Vamos a contárselo a tu familia, juntos. El viaje hasta la casa de mis padres fue silencioso. Yo conducía con las manos sudadas en el volante, el estómago revuelto, mientras él sostenía mi pierna. Un gesto simple de apoyo que significaba todo. Con cada kilómetro, mi cerebro creaba 1000 escenarios diferentes. Mi madre llorando, mi padre echándome, mis hermanos mirándome como si fuera un extraño. «Respira», susurró él cuando paramos frente a la casa. «No importa lo que pase ahí dentro, nos tenemos el uno al otro, eso no cambia». Quise creer en eso. Quise creer que el amor que compartíamos era suficiente para enfrentar cualquier tormenta. Pero cuando toqué la puerta y vi a mi madre abrir con esa sonrisa esperanzada, como si aún creyera que yo llegaría con una novia cualquier día, mi corazón casi se rindió. «Hijo», me abrazó fuerte. «Qué alegría verte. Y trajiste a tu compañero de piso». «Mamá», empecé, con la voz temblorosa. «Él no es solo mi compañero de piso. Esa es la razón por la que vine hoy. Necesito contarte algo. Necesito contárselo a todos ustedes». El comedor nunca me pareció tan pequeño. Mi padre sentado en la cabecera de la mesa, mis 2 hermanos de un lado, mi madre del otro, y nosotros 2, tomados de la mano, a punto de hacer estallar esa dinámica familiar que existía desde hacía tanto tiempo. «Soy gay». Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Siempre lo fui. Y esta persona aquí a mi lado. Él no es mi compañero de piso, es mi novio. Lo amo, y elegí mi felicidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre se quedó inmóvil, con esa expresión que yo no lograba descifrar. Uno de mis hermanos miraba hacia abajo, evitando el contacto visual. El otro me miraba fijamente con una mezcla de shock y... ¿era rabia? ¿Decepción? ¿Cómo puedes decir eso? La voz de mi madre salió quebrada. «Después de todo lo que te enseñamos, después de toda la educación que recibiste, ¿vienes aquí a decirnos que elegiste este camino?» «No es una elección, mamá», respondí, sintiendo que él apretaba mi mano con más fuerza. «El único camino que elegí fue dejar de mentir, dejar de fingir ser alguien que no soy». Mi padre finalmente habló, su voz grave resonando por la sala. «Estás trayendo vergüenza a esta familia, trayendo pecado dentro de esta casa». Las palabras me golpearon como puñetazos. Sabía que esta reacción era posible. Me había preparado mentalmente para esto. Pero escucharlo de verdad, ver la decepción estampada en los rostros de las personas que amaba, era un dolor para el que ningún ensayo mental podía prepararme. «¿Entonces es eso?», pregunté, con la voz fallando. «¿Prefieren que mienta? ¿Que vuelva a fingir? ¿Que sea infeliz por el resto de mi vida solo para mantener las apariencias? Preferimos que hagas lo correcto», dijo mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. «Que vuelvas a Dios, que abandones esta confusión y vuelvas a ser nuestro hijo de verdad». «Siempre fui su hijo de verdad», respondí, sintiendo mis propias lágrimas amenazando con caer. «Lo que cambió es que ahora ustedes saben quién soy realmente». Me levanté de la silla, tirando de él conmigo. «Vine aquí porque los amo, porque quería compartir mi felicidad con ustedes. Pero ya no voy a esconder quién soy. Ya no voy a pedir perdón por existir». Salimos de aquella casa con el peso del rechazo sobre los hombros, pero también con algo que nunca había sentido antes: la ligereza de no cargar más secretos. En el coche me derrumbé. Lloré de una manera que no lloraba desde niño, todo ese dolor escapando en sollozos que sacudían mi cuerpo entero. Él me abrazó. Dejó que mojara su camisa con mis lágrimas. Pasó la mano por mi cabello hasta que mi respiración se calmó. «Fuiste tan valiente», susurró. «No tienes idea de cuánto». «No parece que hayas sido valiente», respondí, con la voz ronca. «Parece que perdí a mi familia». «No la perdiste. Les diste la oportunidad de conocerte de verdad. Si no lo aceptan ahora, aún pueden cambiar de opinión. Pero aunque no cambien,
Tienes una familia. Me tienes a mí. Y tienes a todas las personas que te amarán exactamente como eres. Pasaron 3 semanas hasta que mi hermano menor me llamó. 3 semanas de silencio absoluto, de mensajes no respondidos, de cumpleaños familiares a los que no fui invitado. Cuando el teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla, mi primera reacción fue ignorar. Pero algo me hizo contestar. Hola. Su voz salió vacilante. Yo quería hablar contigo. ¿Sobre qué? Pregunté, intentando mantener el tono neutro a pesar de mi corazón acelerado. Sobre aquel día. Sobre lo que dijiste. Me preparé para más juicios, más palabras hirientes. Pero lo que vino fue completamente diferente. Al principio me dio rabia, admitió. Estaba confundido. Pensé que estabas siendo egoísta, pensando solo en ti. Pero entonces empecé a recordar cuando éramos niños, cómo siempre parecías estar cargando algún peso que yo no entendía. Cómo nunca pareciste realmente feliz, incluso cuando fingías. No dije nada, solo escuché. Y me di cuenta de que nunca fuiste egoísta. Pasaste toda la vida poniéndonos a todos en primer lugar, siendo el hijo perfecto, el hermano ejemplar. Y cuando finalmente elegiste tu propia felicidad, te castigamos por eso. Tú no me castigaste, respondí en voz baja. Me quedé en silencio, y el silencio, cuando alguien a quien amas está sufriendo, es lo mismo que un castigo. Hizo una pausa y escuché cómo le temblaba la voz. Lo siento mucho, por no haberte defendido ese día, por haber dejado que salieras de esa casa sintiendo que estabas solo. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. ¿Tú me aceptas? Te quiero, dijo simplemente. Eres mi hermano. Y si ese chico te hace feliz, entonces quiero conocerlo de verdad. No como tu compañero de casa, sino como la persona que amas. Esa llamada cambió algo en mí, porque me di cuenta de que la valentía no garantiza una aceptación inmediata, pero abre las puertas para que suceda. Mi hermano no resolvió todo. Mis padres seguían sin hablarme. Mi madre seguía enviando mensajes pidiéndome que reconsiderara mis caminos. Pero había una grieta, una pequeña luz que decía que no todo estaba perdido. 2 meses después de aquella cena desastrosa, organizamos un encuentro. Mi hermano, su novia, yo y mi amor. Un almuerzo sencillo en un restaurante, nada muy elaborado, pero cargado de significado. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan viviendo juntos?, preguntó la novia de mi hermano, genuinamente interesada. Casi 2 años, respondió él, con esa sonrisa que todavía me desarma. Pero solo estamos juntos de verdad desde hace algunos meses. ¿Por la historia de hablar dormido?, preguntó mi hermano, y cuando ambos lo confirmamos, se rió. Amigo, eso es muy aleatorio. Tu subconsciente realmente te delató. Totalmente, coincidió él. Pero sabes, creo que una parte de mí sabía que ya no se podía ocultar más. Incluso dormido, incluso sin control, la verdad necesitaba salir de alguna manera. Lo miré en ese momento, la forma en que hablaba sin vergüenza, cómo tomaba mi mano en público, cómo no se encogía cuando el mesero nos llamó pareja. Y sentí una profunda gratitud. Porque él no solo era valiente por sí mismo, él me daba valentía a mí también. ¿Puedo hacerte una pregunta sincera? Mi hermano me miró, serio. ¿Cómo lo supiste? O sea, ¿cuándo te diste cuenta de que eras así? Siempre lo supe, respondí con honestidad. Desde niño, pero pasé años intentando convencerme a mí mismo de que estaba equivocado, de que si rezaba lo suficiente, si me esforzaba lo bastante, aquello pasaría. Solo que no pasa. Porque no es una enfermedad, no es una fase, es quien soy. Y mamá y papá, ¿ellos saben esto? Ellos saben lo que eligieron saber, que soy gay, que estoy en una relación, pero no sé si entienden que esto no es una decisión que tomé ayer, que fue una guerra interna de años hasta que logré aceptarme a mí mismo. Mi hermano asintió lentamente. Les va a llevar tiempo procesarlo, pero voy a intentar hablar con ellos. No prometo nada, pero lo voy a intentar. Aquello era más de lo que esperaba, mucho más. No toda historia de salir del closet termina con aceptación total. La realidad es que mis padres todavía luchan con esto. Mi madre alterna entre momentos de intento de acercamiento y mensajes llenos de versículos bíblicos sobre cura y redención.
Mi padre apenas me habla. Las reuniones familiares son tensas cuando ocurren. Pero ¿sabes qué cambió? Yo cambié. Ya no me despierto con ese peso en el pecho, esa sensación constante de estar viviendo una mentira. Ya no necesito monitorear cada palabra, cada gesto, cada mirada para asegurar que nadie descubra mi secreto. Porque ya no es un secreto. Él está a mi lado cuando despierto. Está en la mesa del desayuno conmigo. Toma mi mano cuando caminamos por la calle. E incluso cuando alguien mira mal. Incluso cuando alguien hace un comentario malicioso. Incluso cuando mi propia familia me hace sentir que no soy bienvenido. Lo tengo a él. Y me tengo a mí mismo. ¿Alguna vez te arrepentiste? Me preguntó una noche, acostados en la cama, con mi cabeza apoyada en su pecho. ¿De haberle contado a tu familia? ¿De haber forzado esta situación? Pensé por un momento antes de responder. No, porque esconderse también duele. De hecho, esconderse duele más. Porque es un dolor constante, que cargas todo el día, a toda hora. El dolor del rechazo. Es intenso, pero al menos es real. Y eventualmente, da espacio a otras cosas. A la ligereza, a la libertad. Eres más fuerte de lo que piensas, dijo él, besándome la cabeza. Nosotros somos más fuertes de lo que pensamos, corregí. Porque no habría logrado hacer esto solo. Tú me diste valentía. Tú me mostraste que ser amado exactamente como soy no es un sueño imposible. Es real. Él sostuvo mi rostro, haciéndome mirarlo a los ojos. ¿Recuerdas lo que dije esa noche? Cuando me confrontaste sobre lo que había dicho dormido. Dijiste muchas cosas esa noche. Dije que también tenía miedo, que también pasé años escondiéndome, y que cuando dije tu nombre dormido, una parte de mí estaba aliviada, porque significaba que ya no podía fingir más, ni dormido, ni despierto. Mi cuerpo entero estaba cansado de mentir. Las lágrimas llenaron mis ojos. Nunca lo había pensado de esa manera. La verdad siempre encuentra una forma de salir, continuó. Puede tardar años. Puede doler como el infierno cuando finalmente sale. Pero sale. Y cuando sale, finalmente puedes respirar. Nos quedamos en silencio por un momento, simplemente existiendo juntos en ese espacio seguro que construimos. ¿Sabes qué es gracioso? Dije. Antes de ti, creía que ser feliz significaba ser aceptado por todo el mundo, que necesitaba la aprobación de mi familia, de mis amigos, de la sociedad entera. Pero ahora entiendo que la felicidad es aceptarte a ti mismo primero. Es mirarte al espejo y reconocer a la persona reflejada. Y cuando tienes eso, la aceptación de los demás se vuelve menos esencial. Menos esencial pero aún importante, reflexionó. Porque todavía quieres que tu hermano te llame. Todavía extrañas las reuniones familiares. Todavía esperas que tus padres algún día te miren sin decepción. Es verdad, admití. Pero ahora puedo vivir mientras espero. Antes estaba en pausa, esperando permiso para existir. Ahora estoy viviendo. De verdad. 3 meses se convirtieron en 6. 6 en un año. Y lentamente ocurrieron pequeños cambios. Mi madre empezó a invitarme a almorzar, solo nosotros dos, donde evitaba cuidadosamente el tema de mi relación, pero al menos me miraba a los ojos. Mi padre me envió un mensaje en mi cumpleaños, solo un feliz cumpleaños. Pero era algo. ¿Y mi hermano? Mi hermano se convirtió en nuestro mayor aliado. Llevó a su novia a conocer nuestro apartamento. Nos invitó a su asado. Empezó a incluirnos casualmente en las conversaciones familiares, normalizando nuestra existencia de una manera que ni yo sabía que era posible. Mi hermano y su novio van a viajar el mes que viene, le escuché decir por teléfono a alguien de la familia. Como si fuera la cosa más natural del mundo. Como si no fuera una revolución silenciosa. Fue en uno de esos asados en su casa que sucedió algo que nunca esperé. Estábamos en el patio, conversando con algunos amigos de mi hermano, cuando una de las amigas se me acercó. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo ella, un poco vacilante. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo encontraste el valor? Tengo una hija, tiene 15 años, y estoy casi segura de que está pasando por lo mismo que tú pasaste. Pero ella no habla.
y no sé cómo hacer que se sienta lo suficientemente segura como para confiar en mí. Se me encogió el corazón. ¿Ya intentaste decirle que no importa lo que sea, la amarás de todos modos? Lo intento, pero creo que tiene miedo. Miedo de decepcionarme. Miedo de que deje de verla de la misma forma. Miré hacia él, al otro lado del patio, riéndose de algún chiste que mi hermano había hecho. Miré a las personas a nuestro alrededor, viviendo sus vidas normales, sin saber que esa conversación estaba cambiando algo en mí. Dile que esconder quién es le costará más caro que cualquier rechazo que pueda enfrentar, respondí. Porque esconderse requiere una energía constante. Requiere que controles cada palabra, cada gesto, cada pensamiento. Es agotador. Y eventualmente, la verdad saldrá de una forma u otra. Mejor que sea bajo sus propios términos. La mujer tenía lágrimas en los ojos. Gracias. En serio. Gracias. Cuando ella se alejó, él vino hacia mí. ¿De qué estaban hablando? Sobre verdades que ya no pueden permanecer ocultas, respondí, acercándolo a mí. Sobre cómo incluso durmiendo, no podías mentir sobre lo que sentías. Él sonrió de esa manera que todavía me hace olvidar respirar. La mejor decisión que ha tomado mi subconsciente. De acuerdo. Y allí, en el patio de mi hermano, rodeado de personas que estaban aprendiendo lentamente a aceptarnos, me di cuenta de algo fundamental. El viaje de la autenticidad no es lineal. Hay avances y retrocesos. Hay pequeñas victorias y derrotas dolorosas. Hay días en los que te sientes invencible y días en los que quieres volver al armario solo para no enfrentar las miradas. Pero cada día que eliges la verdad en lugar de la mentira, estás construyendo una vida que realmente vale la pena vivir. Hoy, cuando miro hacia atrás, a ese momento en que escuché susurrar mi nombre en la oscuridad, entiendo que no se trató solo de él revelando sus sentimientos. Se trató del universo conspirando para que ninguno de nosotros pudiera seguir fingiendo. Porque algunos secretos son demasiado grandes para ser guardados. Algunos amores son demasiado intensos para ser escondidos. Y algunas verdades son demasiado poderosas para permanecer enterradas. Aunque lo intentes, encuentran la manera de emerger. Ya sea despierto, ya sea durmiendo, ya sea susurrado en la oscuridad o gritado a la luz del día. La verdad siempre encuentra su camino. Y cuando dejas de luchar contra ella y finalmente la dejas salir, es cuando comienza la vida verdadera. Así que si estás leyendo esto, o escuchando, o viendo, no importa, y llevas tu propia verdad escondida, quiero que sepas una cosa. No estás solo. Miles de nosotros pasamos por esto. Miles de nosotros enfrentamos el miedo al rechazo, el dolor de la no aceptación, el peso aplastante de vivir una mentira. Y sí, ser auténtico puede costar relaciones. Puede costar comodidad. Puede costar la versión de ti que otras personas esperaban que fueras. Pero ¿sabes lo que ganas? Te ganas a ti mismo. Ganas la oportunidad de despertar cada día y reconocer a la persona en el espejo. Ganas relaciones basadas en la verdad, no en la actuación. Ganas la libertad de existir sin pedir disculpas. Y eso vale cada lágrima, cada confrontación difícil, cada puerta que se cierra. Porque eventualmente, otras puertas se abren. Puertas que llevan a lugares donde puedes ser completa, auténtica e imperfectamente tú. Si te gustó esta historia, si tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar en tus propias verdades no dichas, me encantaría leer sobre eso en los comentarios. Comparte tu experiencia. Nunca sabes quién puede necesitar escuchar que no estás solo. Y suscríbete al canal para más historias como esta. Historias de personas reales, con luchas reales, encontrando el valor para vivir auténticamente, incluso cuando el mundo dice que es más fácil fingir. Porque al final de cuentas, vivir auténticamente no es el camino más fácil, pero es el único camino que vale la pena. Nos vemos en el próximo video.